Señoras y señores, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a estar hablando del Día de los Padres. La pasé brutal, mucha sorpresa, me regalaron muchas cosas, hubo un despelote. Vamos a reaccionar al día el día que hicimos los acentos, ¿no? En los videos de los acentos, que hubo una controversia el día del padre y el día de los padres. Vamos a hablar de la película de Buzz Lightyear que se escrachó, ¿tuviste eso? Sí, yo vi algo ahí en Facebook. Ajá. Vamos a estar reaccionando a eso. Ya se había promocionado, sabías que como que una mujer juguete besó a otra mujer juguete y toda esa vuelta. ¿Algo así? ¿Cómo? Algo así. Era como que hubo un beso ahí. No la he visto. Quería tocar ese tema también, que estamos escrachados también nosotros en las idas para el cine, nos hemos ido hace tiempo. Y muchas cosas más. Así que le exhorto a que se queden hasta el final, porque esto va a estar interesante y va a estar botando fuego. Este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valen TV. Claro que sí, los demás son Great Value y ustedes lo saben, así que les exhorto a que se suscriban al canal apretando ese botón de subscribe y activando las campanitas. La campanita va a activar todas las notificaciones y el teléfono te va a dejar saber cada vez que nosotros posteemos un contenido. No olviden darle like, compartir y comentarnos ahí abajito del video. Claro que sí. Oye, y estamos en el TikTok, ¿verdad? TikTok. Valentina anda metiendo mano al TikTok. Vamos a estar subiendo un par de cosas por allá, un par de videoclips y un par de cuestiones. Así que si tú eres un usuario de TikTok, ve para TikTok y pones Kenny Valente. Estamos ahí en Spotify también. Si no tienes el teléfono encima, quieres usar los audífonos, pues vete para Spotify y pones Kenny Valente en formato podcast. Dicho, mira, lo del email. En estos momentos, abracadabra. Hay un email ahí, ¿verdad? Entonces, en ese email lo que tú haces, quedó cabrón eso, ¿verdad? Oye, en ese momento, vaya para ese email si tienes una situación que estás pasando, necesitas un consejo, quieres contarnos lo que sea sobre tu país, sobre tu historia personal, lo que le está pasando al vecino tuyo, al de tu tía. ¿Quieres contarnos una historia o quieres un tema en específico? No nos redactas en el email. Si quieres permanecer en anónimo, también nos dejas saber y quizás el próximo podcast trate sobre usted. Y dicho eso, vamos a empezar, y yo quería empezar defendiendo a mis compatriotas, a todos los padres del mundo. Desde el corazón, desde el fondo de mi corazón le quería dejar saber que feliz día a los padres, Dios me los cuide. Y siento que no nos están dando el crédito de padre que nos merecemos. ¿Qué tú piensas de eso? Yo, en mi opinión, pienso que a ti se te da tu lugar. Oh, sí, no, es que... Eso, explícate, porque Porque es que yo no me refiero a mí, me refiero a los padres. pues Yo, tú estás mira, diciendo, a mí me refiero como a mí. no, me refiero a que los padres no nos están dando el crédito. En la No, real, no, en no general. nos Porque están dando. sí, porque a mí ¿Escuchaste? sí, pero si yo me excluyo de los padres, pues no estoy defendiéndolo. Yo tengo que ir al punto de ellos. Y yo soy padre y ellos son padres, así que no nos están dando el crédito. Eso te sientes identificado. No, pues tengo que defender a los míos. Escúchense en esto. Yo siento que cuando mismo voy a... No, esto va a crear controversia, yo creo, me voy a ir a fuego. Se joda. Cuando llega el Día de las Madres, porque la controversia es cuando llega el Día de los Padres, que vienen todas las madres solteras a decir, yo también soy padre. Y toda esa vuelta. Pero incluso cuando es el Día de las Madres, tú no ves a ningún padre por ahí, realengo, diciendo, yo también soy madre. Yo pues se vería bien ridículo. Entonces, pues entonces, en palabras cortas, madre que se cree padre también se ve ridículo Pero ya porque, está, no, porque mentira, no en sé, se ve general, porque diferente. no, hay que hablarlo en general. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, hay padres que están, que atienden a sus hijos y viven solo con los hijos y son padre y madre, pero tú no los ves fronteando de padre y madre al mismo No, tiempo. mentira, eso no se dice. ¿Entiendes? Porque una cosa te voy a decir, oye, antes de seguir quería aclarar, yo no me refiero a que yo no te estoy quitando el crédito de que estás haciéndolo todo y te lo está diciendo la persona que fui criado completamente la mayoría de mi vida por mami. Mami me crió a mí solo, sin papi, ¿entiendes? Entonces, te lo está diciendo yo,
que mami se ha jodido las bolas y todo ahí. Mami con bolas se jodió. Mami con bolas. Pues No, se ha viste, jodido con cojones entonces, para te echarnos para quejes. adelante. Bueno, te quejes cuando digan que es madre y padre, porque tú acabaste de ¿Verdad? decir que tiene Ya, bola. jodí el podcast ya. Vamos a sacarnos, vamos. No, en serio, no. Volviendo al tema. Mami se jodió bien duro criándonos. Pero tú no veas a mami fronteando que yo soy papi. ¿Entiendes? Porque una cosa te puedo garantizar, porque te lo puedo decir yo puedo ser el padre y madre de todo el mundo, pero te puedo garantizar que el amor de madre no se lo puedo dar, porque eso lo saben dar ustedes. O sea, yo puedo ser el mejor pai del mundo, yo puedo ser Superman, el pai, chacho, el mejor, pero el amor de madre no lo voy a poder dar y eso queda garantizado. Todos los padres lo saben, el mejor padre del mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero en cuestiones de padre pasa lo mismo. Tú le puedes dar todo el amor y tu hijo te va a amar porque eres la mamá de él. Pero el amor de padre es imposible que tú se lo des. Simple. ¿Entiendes? Ajá, claro. Y volviendo al tema del día, que es el Día de los Padres, siento que ese día lo tienen que respetar. Y te voy a dar un ejemplo de lo que pasó. Anoche yo trabajo, para los que no sepan, si eres nuevo en el canal, yo trabajo por la madrugada. Y llego y antes de nosotros empezar a trabajar hacemos un meeting. Y viene el jefe y les dice, mira, quería empezar este meeting diciéndole feliz día a los padres, a los que conozco que son padres, feliz día a los padres, ta. Esta noche es para nosotros. Les compré Gatorade. Pues regularmente nosotros o tomamos soda o tomamos agua. Y el pana dice, no tomen agua ni soda. Hoy lo que hay es Gatorade 0 para que no engorden. Aunque nos regaló Honey Bun y bizcochito y muffin y todo para el break. Ahí él nos hizo. ¿Qué es lo que pasa? Cuento largo, corto. El pana dice, esta noche es para nosotros, padres. Vamos a celebrar, vamos a trabajar felices y contentos. Y viene siempre a la muchachita. Pero yo quiero, en inglés dice, dámela a mí también porque yo también estoy haciendo el papel del padre. Y ahí fue que el manager lo dijo en forma de jugando, no lo dijo en serio. Porque nosotros nos tripeamos así. El pana dijo, tú te callas, que este es el día. Cuando era el Día de las Madres, nosotros se lo celebramos a ustedes. Ninguno de estos pais dijeron, yo también soy madre. Entonces, hoy es el día de nosotros, así que ese día es el de nosotros. Y eso se formó un party. Sentí que por fin alguien sacó la cara por los padres. Y no por nosotros. Es jurado, no es por nosotros ni por mucha gente. Yo conozco muchos padres que están totalmente bien. Pero lo digo más por las redes sociales. Yo siento que incluso que es como flow víspera de antes de Santa Claus, que ya tú vas a todo el mundo posteando, que loco que ya es Santa Claus. Llega el día de los padres y el día antes ya las mamis están posteando, mañana es día mío también, porque yo hice. No, mami, tú estás haciendo el papel que te tocó por defecto, porque te tocó estar con alguien que se antojó de ser irresponsable y te abandonó. Es irresponsable y no es un buen padre. Pero no se le quita el papel de que sea padre, ¿entiendes? Es simple. Está bien. Y ya. Ok. Y nada, quería sacarme ya. Siento que peso como 20 libras menos. Saqué todo eso. Oye, ¿qué nos regalaron? ¿Qué me regalaron a mí el día de los padres? La camisita que tú tienes puesta. Ajá. Un arreglito ahí con chocolate, Me fresa. regalaste el blog. Cuéntale a la gente del blog que tú hiciste. Ajá, que Ciel y yo por primera vez hicimos un blog. Ajá. ¿Cómo te fue? Cuéntale. Grabamos 1000 veces, peleamos todo el camino, pero nos fue bien, fíjate. Manejaste como 40 minutos para recoger el regalo. Ya, eso es el mayor regalo. Manejaste 40 minutos, cogiste el regalo y toda la vuelta. Y déjame les cuento. A mí me regaló esto, que es Ciel y ella, que fue esta camisita. Y si no sabía, dile a la gente que es el cuernito para que la gente sepa, por si no sabe. El torito, porque siempre me ven ahí con la misma agujita. Ajá, y casi todas mis camisas son esas. Ajá, tu marca favorita del The Rock. De The Rock, de Dwayne Johnson. Ajá, de Dwayne Johnson. Hey. Entonces, ese pana, entonces pues me gusta su ropa, es cómoda. Me hace ver un poquito más flaco. Ajá, porque es de gimnasio. Hey, a pesar que tengo la computadora ahí para que me cuide de los chichos. No, estás flaquito. No, esta me la regaló que en ciel, te amo. También me regaló esto. Antes de enseñarle esto, me jalaste la cajita, que fue la que viniste a buscar. Ajá. Esa cajita vino incluida unas strawberry, ¿verdad? Una fresa. Y con chocolate, unos ferreros y una cerveza. Y una cerveza como si yo tomo yo. ¿Qué educación? Ajá. Yo tomo, mami. Tomaba. Me dio el crédito. Te estoy dando el crédito para que no jodas. Bendito. Oye, también me dio, esta me la dio Kenciel.
Si lo ven, es una tablilla como de carro que dice Happy Father's Day, ¿verdad? Y después él dice el departamento del Fatherhood, ¿verdad? Y la tablilla que siempre tiene el ticket de expiración, pues está dice Never expire. So, yo no puedo expirarme. Y, oye, si quieren verla bien, vayan para el blog, que el blog salió ayer, el Día de los Padres, domingo. Estuvo brutal, bastante entretenido, hasta yo me divertí viéndolo. Él hizo una carta aquí. No creo que tenga el close-up completo, pero la pueden ver allá todo. Dice, Happy Father's Day, feliz Día de los Padres, te amo. Y dice, you're the best dad in the world. Tú eres el mejor papá del mundo. Y después unos corazones que dicen, I love you, Happy Father's Day. Y from Kensiel, ahí están. Oye, hablando de esto, Kensiel se ha puesto un duro dibujando. Ajá, él dibuja mejor que Vayan tú. para el Instagram, vete, ahorita posteate un par de dibujos que Kensiel ha hecho. Está dibujando, que le está metiendo duro, duro, duro. Gracias, papi, te amo. La cajita que me compraste también tenía una cartita que decía Happy Father's Days. Ujú. Y en el trabajo me regalaron una botellita con dulcecito que me lo jugaron. Mira, tenía Kit Kat, me lo jugaron. Una cosa es robar, una cosa que ofrezcan. So, No, pero, habla claro. mami, es que mira, si yo no ofrezco, me voy a ver como un mal esposo. Pero cuando uno ofrece, a veces uno ofrece como que yo sé que va a decir que como de buena fe. ¿Tú crees que yo voy a decir que no? No, yo sé que tú ¿Tú no me vas a decir que conoces? no. Yo creo que So, ese tú no fue, me conoces ¿verdad? nada. Yo- No, para la otra, ¿sabes qué yo voy a hacer? Te voy a ofrecerle la botellita. Mira, ¿quieres la botellita? Yo me Porque quedo yo con te los dije, dulces. yo quería la botellita también. No, cógela, tú la necesitas más que yo. No, ¿para qué? Para que después me lo tiren en cara. Y para decirle a otro podcast que me jodaste la botellita. Está bien. Oye, ¿qué más? Mi hermana me regaló algo, ¿verdad? Pero anoche, que fue domingo, yo no hice nada. Lo celebramos el sábado. El domingo tenía un dolor de cabeza que estuve aquí tirado. Y mandé a mi hijo con mi hermana y la pasó brutal. Después mi hijo viene, se baña, se acuesta a dormir. Y después mami me llama el otro día, que viene siendo hoy, hace como media hora o una hora atrás, me dice, oye, abre el bulto de tu hijo que a ti te regalaron algo y se me olvidó decirte. Así que mi hermana mayor, Jennifer, dueña y autora de la controversia del acento podcast, me regaló la verdadera pantalón para irnos para la playa, para Six Flags. Ya yo no sé tú, pero yo estoy ready para ir para Six Flags. Yo estoy ready hace un año ya. Es que Ya. esté bien. No, pero yo no ¿Verdad? estaba ready. Mira, hasta tu hijo está diciendo que sí. Hey, Hace como un año te estamos diciendo. pero yo no estaba ready. Yo dije, para el Día de los Padres yo tengo fe que alguien me va a regalar algo. Ay, ya no sea exagerado. Ay, Dios, usted es bien exagerado. Todo lo que digan no le crean. Y ya, eso es. Lo que pasó, algo más que, cuenta a la gente qué hicimos el sábado, Día de los Padres, el early, temprano, porque lo celebramos temprano. Fue early. Yo me fui con Kensiel a lo que tú dormías, como Hiciste el blog. Príncipe Azul. Ajá. Ay. Y después nos fuimos para casa de tu hermana. Ajá. Y ya ahí tú la pasaste. ¿Y qué hicieron en casa de mi hermana? Porque nosotros llegamos y había un despelote ya. No, yo estaba ahí. Nosotros llegamos chilling. tarde, como siempre. Estaba ahí chilling, relajada. No, pero Estábamos separados. mi hermana estaba bojacha. Eso estaba destruida. Mi otra hermana estaba bojacha. Normal. Mi otra hermana estaba bojacha. Yo estaba Normal. sentada comiendo frutica, viendo borrachos hacer un Ajá. show. Y nosotros los padres responsablemente haciendo hot dog, hamburger y ¿qué más? Y velando a los pajitos. Que by the way, Crowley se cortó una uñita, bendito. ¿Verdad? Y estaba desangrado. Yo no sabía nada que un perrito podía desangrarse por la uña. Se le partió un Bendito. poquito y eso era un chojo de sangre por ahí para abajo. Anyway, vamos a hablar ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Del podcast que hicimos de acento. Que ese fue el tema del Día de los Padres el sábado. Cuando, a mí fue domingo, pero para nosotros fue sábado, anyway. Empezamos a tocar el tema, la gente nos estaba saludando ya, que el podcast está yendo bien, hasta que llegó mi hermana la bojacha, a hablarnos sobre el tema de acento. Y quería aclarar un par de cosas aquí, que siento, vamos a empezar desde ahí, yo siento que ese round lo gané yo. ¿Qué tú dices? Tú tienes un problema. Que mi ego está muy alto. Ajá. Pero está bien. Eso no es nada. Pues yo siento que lo gané yo. Está Pero bien.
Está bien. Hubo una pequeña controversia y era la de los acentos. Yo dije, y te voy a explicar todo, yo llegué a la conclusión de que en Puerto Rico habían varios acentos, pero fue por la razón que después tuve que aclararme y por eso estoy haciendo este podcast. Fue No, porque yo espérate. descubrí que Dale. no en todo Puerto Rico se menciona la eje. Así como en Ponce, eje, ajastral, color rojo, puertorriqueño. Y también me di cuenta que no en todos los pueblos en Puerto Rico dicen palabras como hacho, incluso que tienen otras palabras diferentes para referirse a ciertas cosas que yo por el área de Ponce me refiero, ¿verdad? Anyway, pues llegué a mi conclusión, a la mía, que eran diferentes acentos. Pero cuando estábamos en esa controversia donde mi hermana me tildó de bruto, de animal, retrasado mental, de falta de educación, tuve 2 personas, 3 personas que tienen la bastante experiencia, personas adultas, que me dieron la razón, de cierta manera. Porque yo digo, si en mi pueblo dicen rojo y en tu pueblo dicen rojo, pues ya es diferente acento de una. Pero resulta que nos dimos la tarea entre todos, porque eso fue una controversia gigante, a buscar la información. Ahí entre todos, habían todos los teléfonos buscando. Y llegamos a la conclusión y la información que nos dio la famosa internet es que no eran diferentes acentos, eran diferentes dialectos. Así que, señoras y señores, si han visto el podcast de acentos, si no lo han visto, vayan, que es súper entretenido. Pero me refiero en Puerto Rico como a diferentes acentos. Pero no son diferentes acentos, son diferentes dialectos. ¿Ok? No entendí. Bueno, que que no son diferentes acentos. Hay diferentes formas de diferentes palabras para diferentes sitios. Que no lo hace diferentes acentos, sino diferentes maneras ¿Y de tú te diste expresarte. cuenta de eso ahora? No, ahora no, ayer. Ay, Dios mío. Y todo fue, mami, ¿cuánta gente habían ahí tirándose? Pero yo tuve gente que me defendió, ¿viste eso? ¿Cuánta una? No, Ah. Gordo. No, la mamá de Gordo, con Junito, toda esa gente. Yo era más que Jenny, tú eras la cheerleader, tú estabas ahí diciendo, yo no sé, que para mí suenan lo mismo. Y estaba Jenny ahí tirándonos a toditos, y después estaba todo el grupito conmigo. Gordo no estuvo conmigo, pero después estuvo como que, sí, pero todo el mundo estuvo de acuerdo a que hay diferentes maneras de hablar que lo hace diferentes acentos, pero no buscamos y según para hablarlo profesionalmente no son diferentes acentos, es diferente manera de expresarte. Lo que lo Ajá, que hace eso no es un diferente. acento. No, no es acento. Ya. Ajá, obvio. Pues eso es lo que le estoy hablando Obvio. ahí a la gente, que my bad, My bad, what? my bad. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Mira, ¿Qué my bad? también zumbamos el sábado el podcast vamos a cambiarle de tema, el podcast con Kensiel, ¿qué te pareció? Bien lindo, ese nene. Que quede claro, Valentina no ¿Verdad? estaba aquí cuando eso se grabó, ¿verdad, mami? O yo estaba durmiendo. No. Sí, tú estabas aquí, tú estabas durmiendo. Yo, normal, comer y dormir. Normal, tú sabes. Que en sí él lleva tiempo, lo dije en el podcast y lo vuelvo a repetir acá, desde que empezamos el podcast, ¿verdad? Él lleva tiempo diciéndonos, yo quiero estar en el podcast, vamos a hacer un podcast, pero como este podcast pues habla de muchas cosas, tú sabes, no quiero traer una comunidad de niños para que después se encuentren con mi contenido. Pero aproveché el Día de los Padres y yo dije, pues no es algo malo. Y le hice una entrevista, pero entrevista de hablando de colores, hablamos de películas. Hasta yo me sorprendí de cosas que él dijo. Así que también vayan a ver lo que está brutal. Entrevistarle al nene, el Día de los Padres y el blog de Valentina que quedó brutal. Gracias. Seguimos fallándole al mundo del cine, ¿verdad? Tengo un superhero favorito. ¿Cuál es? El Doctor Strange. Muy bien. Salió la movie y no la hemos visto. Yo creo que ya. Eso fue de suerte, yo no sabía. ¿Verdad? No, es verdad. Yo pensé que te iba a decir Espérate, ¿eso es un superhéroe? Y él está el superhero. No es que sale con Spider-Man y sale con Avenger y todo. ¿Cuál es? Oh, no, nada. Anyway, salió la movie y no la hemos ido. Y fronteamos de que la íbamos a ver cuando saliera. ¿Cuál movie más salió? Jurassic Park.
Cuando salga, Ay, no la hemos sí. visto todavía. Y ahora salió Buzz Lightyear y no la hemos visto todavía. Ay, Dios, ese acento. Pero ya, no puedo de esto, no puedo. Ay, ¿Qué güey. va? No, me estoy riendo de tu acento. Jurassic Park. Buzz Buzz Park, Lightyear. Buzz Lightyear, y no ha salido. Pero salió una noticia muy interesante que se las quería mostrar ahora mismo. Y era la que les quería mostrar de Buzz Lightyear se crachó. La de la muñequita con el muñequita. La verdad no la he visto, porque te lo juro, todavía tengo fe de que voy a ir al cine. No he visto un tráiler, no he visto nada, pero estuve chismoseando en Facebook y pues tengo una página que hace siempre las estadísticas de las movies y resulta que tiró las estadísticas de Buzz Lightyear, ¿verdad? Y se las quiero mostrar y lo vamos a leer juntos para que tú veas lo que pasó. Chequesen esto. Dice, Lightyear, no era ni Buzz Lightyear, la movie se llama Lightyear. ¿Verdad? Lightyear se convierte en el nuevo fracaso de Disney. Ojo, y después de esto vamos a hablar de eso un rato. Disney yo creo que en cuestiones de movie, y te voy a explicar por qué. Dice, la nueva película de Pixar debutó con unos flojos 51 millones en taquillas domésticas, mientras que en la taquilla internacional hizo unos 34.6 millones por un total de 85.6 millones en taquilla global. En el estreno hicieron 85.6 millones a nivel global en todo el planeta. Ojo, se escucha mucho. Bien, sí, se escucha mucho, pero escuchen este dato. El estudio esperaba un estreno sólido de taquillas domésticas, que tuvieron 51 millones. Ellos esperaban a tener alrededor de 70 millones y terminó siendo un estreno decepcionante. Se esperaba que la movie fuera número 1 de este fin de semana. Tú sabes, cuando salen estrenos, el fin de semana que sale, ¡pum!, la número 1. Y resulta que no, se quedaron abajo de Jurassic Park. Jurassic Park quedó número 1. El fin de semana que sale Buzz Lightyear, que ya salió Jurassic Park. La semana pasada sale Jurassic Park, está número 1. Y este weekend que sale Buzz Lightyear, Jurassic Park se queda número 1 y Buzz Lightyear queda abajo. Entonces, su presupuesto es de 200 millones. La movie, esa película, invirtieron hasta 200 millones de dólares y solamente han sacado 85. Ni la mitad han sacado. En su primera semana no puedo conseguir ni la mitad. Todo parece indicar que la controversia del beso no jugó a su favor. Y no perdamos de vista que fue baneada en más de 5 países. La movie la sacaron de los cines en más de 5 países y fue baneada. Dale una explicación sobre qué tú piensas que un juguete se bese con otro. Primero. No que se bese, sino de niño. Primero, yo no sé a quién se le ocurrió escribir una película así, sabiendo la sociedad como es. Okay. ¿Sí me entiendes? ¿Qué dijo ¿qué dijo la sociedad sobre el beso? No aceptan eso porque, en pocas palabras, ellos dicen que como un niño va a haber 2 personas del mismo sexo besándose. Ok, muy bien. No hay igualdad. Ok, les voy a dar un ejemplo, perdón por interrumpirte, eso es lo que yo quería escuchar y te lo juro que esto no está planeado, es tu pensar, ¿no? 2 personas del mismo sexo. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a ir para los Looney Tunes. Bugs Bunny, ¿qué es? ¿Una mujer o un hombre? Ay, yo no sé, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes quién es Bugs Bunny? No, sí, pero... El conejito. Oh, no, eso es un hombre, ¿no? Ok. Ajá, sí. Que yo me confundo con Lola. No, ¿verdad? Yeah. Ajá, sí. Ajá, eso es un hombre. Ok. ¿Y qué pasó? Que ya tú Miren esta movie. Bunny. Yo quiero que ustedes vean esta parte de la movie. ¿Qué está pasando en eso? Chequense en eso. Ajá, están besando. Pero besando como que se lo va a comer. Bugs Bunny. Pero es que... yo creo que no lo ven igual porque es un muñequito, como un animalito. Y él es una persona. Yo lo veo peor porque está besando. Si un niño está viendo lo que son para ellos, yo siento que para niños una movie de muñequitos es ver a 2 juguetes. Porque tú los compras y juegas con ellos aquí en la casa. Yo puedo ver 2 juguetes y son juguetes, pero ver a un muñeco besando a un humano, como lo están viendo ahí. Y esta movie fue, ¿en qué? En los 90 creo que fue esta movie. Han ocurrido movies.
que ha pasado eso. Lo que pasa es que la nueva generación no está tan lista como Ya, estaba por eso que yo no anteriormente. sé por qué el que escribió esa película se le ocurrió eso, sabiendo que la sociedad no acepta. Tú sabes, alguna parte de la sociedad no acepta y como es para niños, Ajá. todo lo ponen un, Ya, tú yo digo lo sabes, mismo, siento que para todo hay todo, pero no podemos juzgar una movie por una toma, que es lo que yo he porque también es escuchado. como lo ve, ¿sí me entiendes? Es como lo ve a la persona. Ajá. Eh, Yo te voy a no enseñar un sé. par de comentarios que vi, que caché por ahí, que te quería de esto. Mira, Jesse Berrier, no los conozco, lo vi en las noticias y quise darle un screenshot para que lo vean. Dicen, ya bájale a lo de la película de Lightyear. El que quiera ir a ver, que la vea, y el que no, que no vaya. Que yo esté de acuerdo con todo lo que estipula la comunidad LGBT, quizás no. So, el pana le da ojo a que no está de acuerdo con muchas cosas. Pero no por un beso de 3 segundos entre una pareja del mismo sexo me va a despegar de una curiosidad, ya que tengo 21 años. Un niño es curioso por naturaleza. Lo que ve, lo quiere copiar. ¿O acaso nosotros cuando éramos pequeños no jugábamos a ser Superman o tomábamos ramas del piso para jugar a ser Harry Potter? Por eso pienso que el padre o la madre que no quiera llevar a su hijo pequeño, que no lo lleve. No está mal por eso. Hace lo que cree que es correcto. Eso es iluminar a las personas con una ideología para que piensen como nosotros. Y sigue por ahí para abajo y lo puedes ver. Eso es uno de los comentarios que vi. Eso, él está de acuerdo, pero al mismo tiempo Flow como que si no lo quieres llevar, no lo lleve. Pero no es para que le estén dando contra el piso a la peliculita, ¿me entiendes? Ujú. Aquí tenemos otro. Yeriel dice, si ese beso de un segundo causó controversia, la situación está mala. ¿Cuántos niños se habrán quedado con las ganas de ir a ver esta película? Solo porque los padres encargaron, dijeron que no apoyarían la película por ese momento. Triste por los demás. Los míos ni cuenta se dieron y se disfrutaron la película porque son solo esos, niños. Eso es otra opinión diferente. Aquí abajo tenemos a Christopher que dice, con lo de adultos hagan lo que quieran, con lo de niños no. Y acá abajo dice, por un beso de 2 segundos perdieron millones. Por los changuitos que hicieron rabieta por una escena de 1.5 segundos. Ahí tienen varias diferentes. Entonces esta me llamó mucho la atención porque explica mucho todo, literal. Esa es Alessandra Lugaro, no sé quién es. Pero dice, demuestra lo lejos que estamos todavía de la verdadera equidad, Aquí, equidad, y como carencia de una educación con perspectiva de género. Nos ha condenado a seguir arrastrando décadas de prejuicios y estereotipos. Ver los comentarios es peor aún. Como muchos escriben que no debió incluirse en una película de niños un beso entre dos mujeres, o que se debieron poner una pareja normal de papá o mamá. No sé de qué normalidad hablan o de qué rayos viven, pero junto a mi hija carecen compañeros y compañeras cuya familia se compone de dos mamás o de dos papás o abuelos y abuelas. ¿O acaso estos niños y niñas deben creer pensando que sus familias no son normales? ¿Acaso no merecen ver su familia reflejada en los muñequitos que tanto les gustan? ¿Acaso lo que es distinto a cada uno no es normal? Qué fucking tristeza saber que estamos tan atrás y que en el camino serán muchos los heridos por aquellos que cuando dicen amar al prójimo solo se refieren al prójimo que se parecen a ellos. Vayan, manden a los nenes a jugar Carlos Duty o a las nenas a ver novelas turcas. No vayan, no vayan a hacer que vean un besito entre dos mujeres y se les trastorne la vida. A mí fue uno de los oh, mensajes que yo vi. Porque diablo. y ese es el mensaje que voy a retractar porque estamos hablando que tú le estás tirando contra el piso. Yo no he visto la movie ni Y un oye, es trailer. verdad, ¿cuántos niños no están jugando, So, matando? tú estás diciendo que Cuan- está bien mandar a tu hijo a jugar Call of Duty por 8 horas, 6 horas, 5 horas, pero no lo voy a mandar a ver la peliculita por una toma de 1.5. No he visto, pero dicen que es bien corta, es un beso y pum, y ya. O vamos a verla, mira, vete a mandar a tus hijas a ver YouTube
O a ver novelitas que también hacen lo mismo, by the way. No, lo único que son del mismo sexo. Vete a ver novelitas porque allá se dan besos hombres y mujeres para que aprendas así. Pero no esta que enseñan dos muñecas, dos toys, dos juguetes del mismo sexo. ¿Entiendes? Porque si vamos a juzgar una cosa, vamos a juzgarlo todo. Y yo no he visto la movie tampoco. Y me la voy a ver. Y para que sepa, voy a ir con Kenzie porque a Kenzie le gusta Buzz Lightyear. Porque no se trata de lo que el hijo vea y aprenda, porque los hijos son curiosos. Es lo que uno le enseñe. ¿Sí o no? No, y la verdad es que lo que ella dice tiene mucha razón porque uno, si me entiendes, si las personas son buenas, no le están haciendo daño a nadie porque las van a juzgar porque tienen otro tipo de preferencia. No, y esa otra cosa que hay que poner en alto es que ahora mismo, mientras tú que estás ofendiendo la movie porque hay besos del mismo sexo, hay niños, como tu niño, como mi niño o niña, que viven con papá y mamá del mismo sexo, idiota, ¿no? Ujú. Entonces, para ellos es insultarte que tú estés poniendo y ofendiendo esta movie porque está reflejando la vida de esos niños, ¿no? Ajá, sí. Estamos en el 2022, gente, ¿me entiendes? No es como que ya, no, es que ya esto está en el closet. No, hay niños viviendo con familias del mismo sexo, con dos hombres, con dos papás, con dos mamás. Entonces, tú estás ofendiendo esa toma, estás ofendiendo a esos niños también. Entonces, Y con eso nos vamos. Vámonos de ahí. Dile a las redes sociales a la gente. Vamos. Instagram, rayita abajo, Valen TV, rayita abajo, y en todas las redes sociales como Kenny Valen TV. Oye, y a mí me encuentras como Kenny el Inconforme en todas las redes sociales, pero me pasan viendo en Kenny Valen TV. Y el mensaje del día es: respeten el Día de los Padres. Ay, no jodas. Y vayan a ver por la iba a GL. decir otra cosa. Este está traumado. Oye, recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!